Muy buenas noches, el día de hoy hablaremos sobre la información exógena. Iniciaremos explicando cuál es su concepto, pues para claridad de todas las personas que nos ven el día de hoy. La información exógena es el conjunto de datos que las personas naturales y jurídicas deben presentar ante la DIAN periódicamente. Los plazos pues son distintos dependiendo de las características del contribuyente sobre las operaciones con clientes o usuario de los productos que prestan o servicios que prestan las empresas. Esta se conoce como información exógena porque, pues como su nombre lo indica, es una información de origen externo o proveniente de un tercero. Bueno, luego de explicada la información anterior, podemos hablar de la importancia de la información exógena. La información exógena tributaria tiene como propósito efectuar cruces y estudios de información que permitan cumplir con la función de fiscalización, ejercer mayor control de los tributos y contribuir a mejorar el cumplimiento de las obligaciones sustanciales y formales. ¿Para qué utiliza la DIAN esta información exógena? Bueno, la DIAN, mediante el reporte de información exógena, tiene un mayor poder de fiscalización y control fiscal sobre cada una de las operaciones que realizan los obligados pues a presentar esta información, facilitando de esta manera las funciones que tiene a cargo la misma administración. Asimismo, es importante tener claro cuál es el objetivo principal de la información exógena. El principal objetivo de presentar los medios magnéticos a la DIAN es revisar todos los procesos contables de las empresas y estos mismos se van a cruzar con la información para pues tres aspectos importantes. El primero es hacer seguimiento a los ingresos de las personas naturales con el fin de identificar pues si ellos están en las condiciones legales para declarar renta. El segundo es examinar si se deben hacer devoluciones a los contribuyentes y el tercero es reconocer inconsistencias en la información entregada de pronto de manera inexacta. Ahora hablaremos sobre la importancia de la base legal de la información exógena. La DIAN todos los años saca resoluciones para el año siguiente, que las empresas vayan como acomodando todas sus actividades y pues logren obtener toda esa información para podérselas enviar al año siguiente. Entonces, el 30 de octubre de 2017, antes de que se expidiera la más importante de las resoluciones o reglamentaciones a la ley 18 y 19 de 2016, las cuales quedaron contenidas en dos decretos, el 2150 y el 2250 de diciembre de 2017. La DIAN prescribió su resolución solicitando la información exógena tributaria del año gravable 2018. Como le explicaba, lo hacen un año antes. Dicha información sería entregada a lo largo del mismo 2018 para el caso de ciertas entidades como las ejecutores de convenios de cooperación internacional o las que se fueron liquidando durante el año 2018. En los primeros meses del 2019, pues para el caso de las personas jurídicas y naturales que no se liquidaron durante el 2018. Bueno, más adelante, teniendo la presente resolución del 2017, había indicado que por el año gravable 2018 se usarían nuevos formatos para elaborar varios de los reportes y que la resolución 45 de agosto 22 de 2018 había dispuesto que quienes se liquidaran a partir de julio 1 de 2018 sí tendrían que entregar la información por la fracción de año gravable 2018 en la que alcanzaron a efectuar pues todas sus operaciones. Lo que sucedió es que la DIAN liberó en noviembre 1 de 2018 los nuevos prevalidadores tributarios con los cuales se podrían elaborar los nuevos formatos y habilitó también su plataforma para recibirlos. Sin embargo, dichos prevalidadores fueron expedidos con errores serios. Por este motivo, la DIAN tuvo que volver a publicar el 30 de enero de 2019 una nueva versión de sus prevalidadores tributarios. Bueno, para continuar, posteriormente a esto, a lo largo del 2018, la DIAN efectuó dos modificaciones a su resolución de 2017 y lo hizo a través de las resoluciones del 11 de abril del 2018, que le introdujo ajustes al formato 2276 para el reporte de la Sociedad Administradora de Depósito Central de Valores, y la resolución del 22 de agosto de 2018, con la cual se corrigieron los yerros mecanográficos
que tenía la norma e incluso se introdujeron a la exógena del año grabable 2018 los mismos ajustes que también se le habían hecho a la información exógena del año grabable 2017 con la resolución 00016 de marzo 22 del 2018. Bueno, y ya para finalizar, la fecha abril 9 de 2019, la DIAN expedió su resolución para efectuarle una tercera modificación a la resolución de 2017, introduciéndole mayores precisiones a los reportes que deben hacer algunos reportantes, como las sociedades fiduciarias de administración patrimonios autónomos o los administradores de contratos de colaboración empresarial. Pero también se aprovechó para hacer un ajuste muy importante en relación con el diligenciamiento de los formatos 1001 y 2276 que veremos más adelante cuando se hayan hecho pagos o abonos en cuentas por rentas de trabajo no laborales a personas naturales que cobraban IVA y a las cuales se les haya practicado incluso retención de IVA. ¿Quiénes están obligados a declarar? Quienes hayan tenido en el año grabable 2016 ingresos superiores a 500 millones de pesos y en el 2018 hayan tenido ingresos por concepto diferentes a salarios por 100 millones de pesos. Formatos para personas naturales o jurídicas que son entidades públicas o privadas que hayan practicado retenciones en la fuente. Todos estos están obligados a declarar. ¿Cuándo una entidad está obligada a diligenciar este formato? Una entidad que no haya alcanzado los topes anteriormente mencionados y estén obligados son aquellas constituidas en el año grabable 2018. Vuelvo y repito que no alcanzaron a tener los topes antes mencionados, pero sí realizaron o practicaron retenciones en la fuente. Cuando esto ocurre, sí deben diligenciar unos formatos que son el formato 1001, que es el correspondiente a pagos y abonos en cuenta con sus retenciones, y el 1011, que es la información de declaraciones tributarias. Las personas jurídicas, sociedades y demás entidades públicas y privadas que hayan superado los ingresos y obligados a presentar declaración de rentas y complementarios o de ingresos y patrimonio deberán enviar la información en los siguientes formatos. Formato 1001, que es el correspondiente a pagos y abonos en cuenta y retenciones. El formato 1003, retenciones en la fuente que le practicaron. 1004, descuentos tributarios solicitados. 1005, impuesto de IVA descontable. 1006, impuesto de IVA generado. 1007, ingresos recibidos. 1008, saldos de cuenta por cobrar. 1009, saldos de cuenta por pagar. 1011, información de declaraciones tributarias. 1012, información de declaraciones tributarias, acciones, inversiones en bonos, cuentas de ahorro y corriente. 2275, ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. 2276, información, certificado de ingresos y retenciones para personas naturales, empleados. El 2280 dice que mujeres víctimas de la violencia. El 1647, ingresos recibidos para terceros. Adicional a los formatos anteriores para personas jurídicas, sociedades y asimiladas con ánimo de lucro, las cooperativas y los fondos de empleado presentan el 1010, que es información de socios, accionistas, cooperados. Para entidades públicas adicionalmente está el 2279, que es el Código Único Institucional, CUIN, de entidades públicas. Estos son los formatos en los cuales se debe diligenciar la información. Para mirar los formatos debemos previamente descargar el prevalidador que se encuentra en la página de la DIAN y podemos llenar los formatos con la información requerida y crear los
los formatos. En este caso vamos a mirar inicialmente el formato 1001, que es el de pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas. Aquí nos muestra el formato 1001 y todas las columnas que hay que llenar. Inicialmente tenemos en la columna de conceptos, que nos indica, pues dependiendo de qué es lo que vamos a reportar. Ahí el primero es honorarios de renta no laboral, comisiones de renta no laboral, y el 5004 es servicio de renta no laboral. Podemos ir escogiendo dependiendo de cuál sea el caso. Tipo de documento, damos doble clic, cogemos cédula de ciudadanía, número de identificación 72 367 498, por si cualquier cosa. Podemos colocar aquí segundo apellido, razón social no tiene, dirección, el código del departamento, pues le damos doble clic y también nos va a indicar. Para Atlántico es el 08, el código del municipio, para Barranquilla es el 01, país de residencia, para Colombia es el 169, buen número. Y ya estas columnas, pues todos estos campos son obligatorios: pago en abono, cuentas deducibles. Podemos irle dando datos dependiendo de cuál sea el caso de lo que tenemos que reportar. Si de pronto tenemos más o necesitamos más de una columna, más de una para reportar, pues entonces nos vamos acá a complementos, y si son 10, ya tenemos una, entonces agregamos 9. Agregar 9, entonces él nos va a agregar las celdas para seguir ingresando datos. Y aquí pues si son datos podemos inventar. Después, una vez llenados los datos, los campos, creo que no es obligatorio. Exacto. Le podemos dar generar XML. Se va a llenar. Bueno, me dice que hay un error. No se puede generar. Este es el formato, pues 1001. En el formato 1003 reportaremos la información de retenciones en la fuente que le practicaron. La información de las retenciones en la fuente que fueron practicadas al informante deberá ser reportada en este formato. ¿Qué información se debe suministrar en este formato? Se deberán reportar los apellidos y nombres o razón social, identificación y dirección de cada una de las personas o entidades que lo hubiesen practicado retención en la fuente al informante en el año gravable 2018, con identificación de, primero, concepto; segundo, valor acumulado del pago o abono en cuenta; tercero, valor de las transacciones sobre las cuales le practicaron la retención; y cuarto, valor de la retención que le practicaron.
Se debe colocar conceptos por las cuales se reportaron en el formato 1003, retenciones en la fuente que le practicaron. ¿Qué tipos de conceptos? Bueno, en el formato 1003 vienen aproximadamente 14 conceptos. El primero, 1301, retención por salarios, prestaciones y demás pagos laborales. El 1302 es retenciones por ventas. 1303, retenciones por servicio. 1304, retenciones por honorarios. 1305, retenciones por comisiones. El 1306, retención por interés y rendimientos financieros. 1307, retención por arrendamientos. 1308, retención por otros conceptos. 1309, retención en la fuente en el impuesto sobre las ventas. Estos son algunos de los conceptos los cuales se tienen que informar en este formato. El formato 1003, que es retenciones en la fuente que le practicaron. Pues aquí están todos los datos que debemos diligenciar en este formato, pues como su nombre lo indica, retenciones en la fuente que le fueron practicadas. Ya sabemos que si necesitamos más celdas podemos hacerlo aquí en complementos y le damos el número a agregar. La primera casilla nos habla del concepto, dependiendo de qué es lo que vamos a informar o de cuáles fueron las retenciones que fueron aplicadas. Lo vamos colocando, dependiendo. La 1302, retenciones por ventas, 1305, retenciones por comisión, etcétera. Tipo del documento, pues dependiendo si fue persona natural o persona jurídica, etcétera. El número de identificación, que puede ser el NIT, el dígito de verificación, también lo debemos diligenciar. Primer apellido en caso de ser persona natural, o si es una empresa o una razón social, lo colocamos acá. Los datos como la dirección, código del departamento, código del municipio, valor acumulado del pago a bono sujeto a retención en la fuente y retención que le practicaron. Este es el formato 1003. Cuando ya una vez diligenciado todo esto, pues podemos generar el archivo, el XML, para ser pues enviado a la DIAN. Pues en este caso, como no ingresé ningunos datos, no me va a registrar algún error, pero una vez diligenciados todos, lo podemos generar ahí y nos los va a archivar pues en la ubicación que nosotros le hemos dado previamente. Este es el formato 1003. Descuentos tributarios solicitados. La información de los descuentos tributarios se debe reportar en el formato 1004. ¿Quiénes deben suministrar la información de los descuentos tributarios? Primero, las personas naturales y asimiladas que en el año gravable 2016 hayan obtenido ingresos brutos superiores a 500 millones de pesos y que en el año gravable 2018 la suma de los ingresos brutos obtenidos por rentas de capital y rentas no laborales superen los 100 millones de pesos. Segundo, las personas jurídicas y sus asimiladas y demás entidades públicas y privadas obligadas a presentar declaración del impuesto sobre la renta y complementarios o de ingresos y patrimonio que en el año gravable 2016 hayan obtenido ingresos brutos superiores a 100 millones de pesos. Y las personas naturales y sus asimiladas que perciban rentas de capital y no laborales. Las personas jurídicas y sus asimiladas, entidades públicas y privadas y demás obligados a practicar retenciones y autorretenciones en la fuente a título del impuesto sobre la renta, impuesto sobre las ventas
IVA y timbre durante el año gravable 2018. ¿Qué información se debe suministrar? La información de los terceros y los valores que dieron lugar a la solicitud de los descuentos tributarios en la declaración de renta del año gravable, indicando concepto del descuento tributario, tipo del documento, número de identificación del tercero, apellidos y nombres, dirección de este, correo electrónico, valor del pago o abono en cuenta, valor del descuento tributario solicitado. ¿Cómo se reportan los descuentos tributarios? Los descuentos tributarios solicitados se deben reportar según el concepto al que corresponda. En el formato 1004 están los conceptos. Voy a mencionar de pronto uno o dos. El 8302, descuento tributario por impuestos sobre las ventas pagado en la adquisición e importación de maquinaria pesada para industrias básicas. El 8318, descuentos por donaciones efectuadas a entidades sin ánimo de lucro perteneciente al régimen tributario especial. El 8320, descuento tributario para inversiones realizadas en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente. Esto se encuentra en el Estatuto Tributario en el artículo 255, creado en la Ley 1819 del 2016 en el artículo 103. Estos son algunos de los conceptos que se encuentran en el formato 1004. Documento del tercero. Tipo del documento del tercero. Coloquemos aquí cédula de ciudadanía. Número de identificación. Inventemos aquí cualquier cosa. Dirección, hay 8, número 4156, por decir cualquier cosa. Código del departamento Atlántico, código del municipio Barranquilla, código del país, electrónico CL. Correo electrónico CL. ¿Y por qué se pasa? Valor agregado, valor del pago o abono en cuenta, coloquemos 150 millones y el valor del descuento 1.500.000. Dejémoslo con un solo informe, con un solo dato, y vamos a ver si esta vez sí nos genera el XML. Ahí nos generó el XML, que es el formato en que lo solicita la DIA. Pero él después, cuando le damos generar XML, lo guarda en una carpeta de salida en la misma ubicación, pues donde tiene guardado el prevalidador, el archivo del prevalidador. Este es el formato 1004. Aquí nos está
pues dando la información y la versión del formato. Información de ingresos recibidos. La información deberá ser suministrada en el formato 1007, según el concepto que corresponda. ¿Qué información se debe suministrar? Se deberá suministrar apellidos y nombre o razón social, identificación y país de residencia o domicilio de cada una de las personas o entidades nacionales o extranjeras de quienes se devengaron ingresos, cuando el valor acumulado del ingreso obtenido por el año gravable hubiese sido igual o superior a 500.000 pesos, indicando primero el valor total de los ingresos devengados, segundo el valor de las devoluciones, rebajas y descuentos, tercero se debe especificar el origen de los ingresos recibidos, por ejemplo, ingresos brutos en actividades ordinarias, otros ingresos brutos, ingresos por intereses y rendimientos financieros, ingresos por intereses correspondientes a créditos hipotecarios, ingresos a través de consorcios o uniones temporales, ingresos a través de mandato o administración delegada, ingresos a través de exploración y explotación de hidrocarburos, gases y minerales, ingresos a través de fiducia, ingresos a través de terceros, ingresos a través de joint venture, ingresos a través de cuentas en participación, ingresos a través de convenios de cooperación con entidades públicas. Hay un parágrafo, una nota que dice que las columnas donde se registren los conceptos anteriores son de obligatorio diligenciamiento con el valor correspondiente. En caso de no tener ningún valor, se debe diligenciar en cero. Existen cuantías mínimas en este formato para informar. El valor mínimo para reportar cada persona de quien se recibe ingresos es de 500.000 pesos. No obstante que al discriminar por concepto los valores a reportar, estos sean menores. Sin embargo, a opción del informante, podrán reportarse los ingresos menores de dicha cuantía, cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas. ¿Cómo se reportan los ingresos menores a 500.000 pesos? Los ingresos obtenidos en operaciones donde no sea posible identificar el adquiriente de bienes o servicios por algún medio y los ingresos sean menores a 500.000 pesos, se informarán acumulados en un solo registro con identificación 222, razón social, cuantías menores y tipo documento 43, en el concepto a que corresponda. ¿Cómo se reportan los ingresos obtenidos en el exterior? Para los ingresos obtenidos de entidades o sociedades del exterior, al reportar el número de identificación se debe diligenciar con el número, código o clave de identificación, tal como figura en el registro fiscal tributario del país, de residencia o domicilio, y tipo de documento 42, cuando en dicho país no se utilice número. ¿Qué conceptos son objeto de reporte en el formato 1007? El 4001, ingresos brutos de actividades ordinarias. 4002, otros ingresos brutos. Por aquí el 4009, ingresos a través de terceros, dice beneficiario, como lo habíamos dicho en anteriormente. Ingresos a través de convenios de cooperación con entidades públicas es el 4013. Miremos el formato 1007, que es el de ingresos recibidos. Ingresos recibidos, pues le damos doble clic de ese concepto y pues ahí nos va a desplegar valga la redundancia, los conceptos y los códigos con que están descritos. 4001, ingresos brutos por actividades ordinarias, ingresos por intereses y rendimientos financieros. Pues el tipo de documento, soy persona natural o persona jurídica. Voy llenando todos los datos que me va solicitando el formato. Después aquí, país de residencia, aquí me dice ingresos brutos recibidos, devoluciones, rebajas y descuentos. Ya sabemos que en complementos podemos generar el archivo XML, podemos agregar celdas para
hacer más informes o reportar más, dependiendo de cuántos reportes, de cuántos números de reportes tenga que hacer en el formato 1007. Cambios para la información exógena para el 2019. La DIAN emitió una resolución en el pasado 9 de abril de este presente año, que es la resolución 024. En el artículo 1 dice: modifíquese el artículo 14, la información de las sociedades fiduciarias. Dice que, aclarando, cuando se realicen pagos o abonos en cuentas por conceptos de rentas de trabajo o pensiones que se originen en negocios fiduciarios, la obligación de informar será de quien actúe como empleador, sea el fideicomitente, el fiduciario o del patrimonio autónomo según se establezca en el contrato de fiducia mercantil. En el segundo artículo de esta resolución dice: adiciónese al parágrafo el artículo 16, que es la información de pagos o abonos en cuenta y retenciones en la fuente practicadas. Este sí puede ser de interés a las personas contribuyentes obligados a reportar. Parágrafo 13. Los pagos o abonos en cuenta que se reportan por conceptos de honorarios, comisiones o servicios deben corresponder a aquellas que se realicen a personas jurídicas o naturales, sin incluir los asociados a rentas de trabajo y de pensiones. Esto quiere decir que estos conceptos que debemos reportar, debe tener en cuenta que no los puedo reportar en cualquier formato, sino en el correspondiente, que es el 2276. Ya no se debe reportar en el 1001 porque se estaría reportando doble esta información. Esos pagos por conceptos de honorarios, comisiones y servicios que correspondan a aquellos que se realicen personas jurídicas o naturales que no sean correspondientes a rentas de trabajo o pensiones se deben incluir en el concepto que corresponde y no en el de rentas de trabajo. En el 2276 se reporta rentas de trabajo. Si usted prestó servicios por honorario y no fue por rentas de trabajo, se reportan por conceptos normales, que son los 5002, 5003 y 5004. No solo serán utilizados para pagos a personas naturales que perciban ingresos por rentas no laborales, sino también lo serán para los que correspondan a personas jurídicas. Y los correspondientes percibidos por personas naturales que se encuentran clasificados en las rentas de trabajo y pensiones serán reportados en el 2276, como se dijo anteriormente. En el artículo 3 de esta resolución dice: adiciónese en el artículo 22 información de los órganos que financian gastos con recursos de Tesoro Nacional, aclarando que la información reportada por ellos debe ser en el formato 1056, no debe ser reportada nuevamente en el formato 1001, para que no esté doble este reporte. Solo se debe hacer en el 1056. El artículo 4 dice: se modifica el parágrafo del artículo 26, que son los contratos de colaboración empresarial, como lo son uniones temporales, consorcios, entre otros. La información reportada en virtud de estos contratos no debe ser reportada por los partícipes de ellos, pero si los partícipes están obligados, según el artículo 4 de la resolución 60, a reportar, deben hacerlo por aquellos conceptos correspondientes a su actividad y que no hayan sido reportados en los formatos de colaboración empresarial. Si yo como empresa tengo un contrato de colaboración empresarial, yo ahí reporto, pero el partícipe oculto y demás no deben reportar, puesto que la DIAN posee ya esta información. En el artículo 5 dice: modifica el artículo 27, información de los beneficiarios efectivos. Dice que incluyendo en la información a brindar el tipo de informante, así como los conceptos de dicho tipo e informante. En el artículo 6 se dice: modifica el artículo 34, información a suministrar por los notarios. Los notarios deben suministrar que la información correspondiente a las ventas de bienes y o derechos, así sea a título oneroso o gratuito,
Las retenciones en la fuente del notario deben reportarse en el formato 1032 y no en el 1001. Esto lo hace la DIAN con el objetivo de clasificar la información y que cada quien reporte lo que le corresponde. El artículo 7 dice, se adiciona un parágrafo al artículo 36. Información de ingresos y retenciones por rentas de trabajo y de pensiones por el año gravable 2018. Los valores correspondientes al IVA y la retención en la fuente a título del IVA asociados a los pagos de rentas de trabajo y pensiones deberán ser reportados en los formatos de pago y retenciones practicadas correspondientes en el concepto 5016. Esta adición es la de mayor impacto para los informantes y aclara que al realizar el pago a personas naturales y éstas pertenezcan a la cédula de renta de trabajo y de pensiones y a su vez sean responsables del IVA, este pago debe ser informado en el formato 2276. Un ejemplo, si yo presto un servicio por honorario y a mí el pagador o el agente retenedor me aplicó o incluyó ese pago como renta de trabajo, debe reportarlo en el 2276. Pero el IVA que les reportaron debo reportarlo en el concepto 5016. En el artículo 8 dice, modifique el artículo 45. En el tema sancionatorio también será susceptible de sanción al no suministrar la información en estos formatos. Y el artículo 9 dice que la responsabilidad de presentar la información y de realizar modificaciones o aclaraciones a la misma, de ser necesario, es únicamente del obligado a informar. Está de más aclarar que se tiene que aplicar la nueva resolución independiente si ya teníamos los formatos realizados.